Dicen que el viento del desierto guarda voces antiguas, que si uno escucha con atención, entre el silbido de las dunas y el chirrido de los grillos, puede oír los lamentos de los que amaron demasiado tarde. En aquel año 1875, las tierras del sur de Arizona se habían vuelto un cementerio de promesas rotas. Los ríos estaban secos, las caravanas ya no pasaban y los hombres aprendían a dormir con el alma vacía. Thomas Reed era uno de ellos. Granjero, viudo y solitario, había enterrado a su esposa 5 inviernos atrás, junto al pozo donde aún florecía una enredadera que ella plantó con sus propias manos. Desde entonces vivía entre las sombras del polvo y el silencio, hablando solo con su caballo y mirando al horizonte como si esperara que algo o alguien regresara desde el más allá. Una tarde de junio, mientras el cielo ardía en tonos cobrizos y las cigarras rompían el aire con su canto seco, un comerciante llegó a su rancho. Traía consigo una carreta, 2 mulas exhaustas y una mujer. Iba encadenada, cubierta con un manto de lana áspera y con los pies desnudos y heridos. El hombre la presentó con la frialdad con que se ofrece una herramienta. «Es Apache», dijo. «La última que queda viva después de la redada. Puedo vendértela por 3 monedas y un saco de maíz». Thomas no respondió de inmediato. La miró y bajo la mugre y el cansancio descubrió unos ojos del color de la noche sin luna. No había miedo en ellos ni súplica, solo una fuerza callada, un orgullo que ni el dolor había podido quebrar. Algo en esa mirada le recordó a su esposa, a esa misma manera de resistir al mundo sin decir palabra. Pagó sin saber por qué, quizá por piedad, quizá por culpa, o quizá porque en el fondo entendió que aquella mujer no era una esclava sino un espejo. Esa noche, mientras el desierto dormía bajo un manto de estrellas, Thomas la desató. Ella no huyó. Caminó hacia el pozo, miró la enredadera que aún florecía y por primera vez en años el hombre sintió que el aire volvía a tener perfume. A partir de entonces los dos vivirían en una frontera invisible, la del miedo y la esperanza. Él tratando de expiar sus errores, ella aprendiendo a confiar en el enemigo. Y lo que comenzó como una transacción entre un hombre roto y una mujer cautiva, se transformaría en algo que ni la guerra ni el odio podrían borrar, el renacer de 2 almas en medio del polvo. El desierto parecía dormir bajo una sábana de cobre. La tarde moría despacio y el aire olía a tierra caliente y madera vieja. Thomas Reed terminó de clavar la última tabla del corral cuando escuchó el chirrido de una carreta acercándose. No esperaba visitas. En aquellas tierras nadie llegaba sin un motivo, y casi nunca era un buen motivo. El polvo levantado por las mulas anunció la llegada de un comerciante, un hombre de barba grasienta, sombrero raído y sonrisa torcida. Su carreta estaba cubierta por una lona y algo o alguien se movía debajo. Thomas frunció el ceño, secándose el sudor con la manga. «Buenas tardes, Reed», dijo el comerciante, escupiendo al suelo. «Traigo algo que quizás te interese». Thomas se apoyó en la pala desconfiado. «Ya te dije que no compro nada más. Esto no es nada más, es una oportunidad», respondió el hombre, tirando de la lona. Debajo, una figura encadenada se incorporó con lentitud. Era una mujer joven, sucia, cubierta con una manta áspera. Su piel tostada por el sol brillaba bajo el polvo y su mirada, aquella mirada, no pertenecía al mundo de los vencidos. Ojos negros profundos, llenos de un orgullo que ni la humillación había logrado apagar. «Es Apache», dijo el comerciante con indiferencia. «La última de una aldea al norte del río San Pedro. Los soldados arrasaron todo. Quedó ella. No sirve para mucho, pero puede trabajar o acompañarte en las noches, si entiendes lo que quiero decir». Thomas lo miró helado. El hombre reía satisfecho. El granjero sintió una punzada de rabia en el pecho, pero la ocultó bajo su habitual silencio. «¿Cuánto?», preguntó, sin saber por qué. «3 monedas y un saco de maíz. ¿Es eso o la llevo al fuerte? Ya sabes cómo terminan ahí». El viento sopló con fuerza, moviendo la manta que cubría los hombros de la mujer. Thomas vio las marcas en sus muñecas, la herida en su tobillo, la dignidad en su rostro.
Recordó los ojos de su esposa, muertos hacía 5 años, cuando la fiebre la consumió sin remedio. En aquellos ojos había visto la misma resistencia, la misma ternura silenciosa. Sacó las monedas del bolsillo. El comerciante sonrió con dientes amarillos. Trato hecho. Thomas la ayudó a bajar de la carreta. La mujer lo observó sin miedo, solo con esa calma que da el haber perdido todo menos la vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Nalso», respondió con voz baja pero firme. El comerciante soltó una carcajada. «No te molestes en recordarlo, Red. Las indias no duran mucho». Cuando se alejó entre las dunas, el silencio regresó. Solo el viento y los insectos acompañaban el atardecer. Thomas le ofreció agua. Ella bebió sin apartar la vista. No parecía entender la compasión, pero tampoco la rechazó. Esa noche encendió una lámpara y le señaló el rincón de la cabaña. «Puedes dormir aquí, nadie te hará daño». Nalso no respondió. Caminó hacia la puerta, se arrodilló junto al pozo y se quedó mirando su reflejo. Las estrellas caían sobre el agua quieta como brasas diminutas. Thomas la observó desde la distancia, sintiendo que aquel silencio entre ambos decía más que cualquier palabra. Durante días convivieron como dos fantasmas bajo el mismo techo. Ella limpiaba el patio, reparaba la cerca, cuidaba los animales. Nunca sonreía, pero tampoco temía. Thomas araba la tierra, intentando rescatarla del abandono, sin saber si lo hacía por necesidad o para distraer al corazón. Cada tarde, Nalso se sentaba junto al pozo y murmuraba algo en su idioma. Thomas la escuchaba desde el porche. A veces creía entender fragmentos, palabras que hablaban del viento, de la lluvia, de los muertos. Era un canto antiguo, tan viejo como la arena misma. Una noche, Thomas se acercó. «¿Qué dices cuando hablas al pozo?». Ella lo miró con una calma inquietante. «Pido a los espíritus que no olviden mi nombre». Él asintió sin comprender del todo. «Aquí nadie lo olvidará». El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez era distinto, más tibio. El viento trajo olor a tormenta lejana, y por un instante Thomas sintió que aquel rancho, siempre tan vacío, volvía a tener alma. Pero el desierto nunca duerme por mucho tiempo. Desde la colina, entre las sombras del crepúsculo, algo brilló, un reflejo metálico. Thomas entornó los ojos. Jinetes, 3, tal vez 4, acercándose lentamente por el camino del este. «¿Esperas a alguien?», preguntó Nalso, notando su inquietud. Thomas negó con la cabeza. «No, y eso es lo que me preocupa». Los caballos avanzaban en silencio, envueltos en el polvo naranja del atardecer. La guerra aún no había terminado para ella, y tal vez tampoco para él. La noche llegó con un cielo de acero y silencio de amenaza. Thomas Reed se sentó junto al fuego mientras Nalso permanecía afuera, quieta como una estatua, mirando el horizonte. En el aire había un olor que el desierto conoce bien: peligro. El rumor de cascos se hizo cada vez más claro, y pronto las siluetas de varios jinetes se recortaron contra la luna pálida. Eran 6 hombres, vestidos con chaquetas azules del ejército, cubiertos de polvo y arrogancia. En sus cinturones colgaban pistolas y medallas que parecían brillar como advertencias. El que iba al frente era un capitán de barba gris, curtido por el sol y la guerra. Thomas salió al porche, escopeta en mano. «¿Qué los trae por aquí?». El capitán desmontó con lentitud. «Una fugitiva», dijo con voz seca, «una india de la tribu Apache, la última sobreviviente de una redada. Nos informaron que fue vendida en esta zona». Thomas tragó saliva. Sentía la mirada de Nalso desde el interior de la casa, oculta entre las sombras. «Aquí no hay nadie más que yo», respondió con calma. El capitán lo observó un momento, intentando leer en su rostro alguna grieta. «Sabemos que pasaste tratos con un comerciante hace unos días. Lo vieron entrar y salir de tu propiedad». Thomas apretó la mandíbula. «Vino a vender maíz y herramientas, nada más». El hombre lo miró con desconfianza. Dio una orden con un gesto, y 2 soldados avanzaron hacia el establo. Thomas se interpuso, bajando la escopeta. «Nadie entra sin mi permiso. Es una orden del gobierno», replicó el capitán acercándose. «No te metas en problemas que no son tuyos». El viento se levantó de repente, arrastrando polvo y hojas secas. El cielo retumbó con un trueno lejano.
Nalso apareció en la puerta, erguida con los ojos oscuros como la noche. «¿Qué pasa?», preguntó en su torpe inglés. Los soldados se volvieron hacia ella. Uno dio un paso adelante, alzando la linterna. El haz de luz iluminó su rostro. Nadie tuvo que decir nada, bastaba verla para saber quién era. El capitán escupió al suelo. «Ahí la tienes, Reid, entrégala. La ley es clara». Thomas no se movió, podía sentir su corazón golpeando en la garganta. «No la entregaré», dijo, apenas un murmullo, pero con una firmeza que ni él mismo esperaba. El capitán frunció el ceño. «¿Qué dices?». «Digo que no la entregaré», repitió. «Ya ha sufrido bastante. No merece morir por sobrevivir». Un silencio brutal cayó sobre el rancho. Los hombres desenfundaron. Uno de ellos se adelantó con un paso brusco, pero Thomas disparó al aire. El estampido retumbó contra las montañas. «Nadie entra aquí», gritó. «Nadie». Por un instante, todo se detuvo. El viento dejó de soplar, los caballos resoplaron inquietos, y los soldados esperaron una orden que nunca llegó. El capitán observó a Thomas largo rato. En sus ojos había cansancio, quizás un poco de respeto. «Tú mismo te estás condenando, Red». «Ya estoy condenado», respondió Thomas, bajando lentamente el arma. El capitán montó su caballo y dio media vuelta. «Si esa mujer vuelve a aparecer, el gobierno sabrá dónde buscarte». Se alejaron en silencio, tragados por el desierto. Solo quedó el polvo flotando en el aire y el sonido lejano de los cascos que se desvanecía como un mal sueño. Nalso se acercó despacio. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, sin emoción aparente. Thomas la miró con cansancio. «Porque ya tuve suficiente muerte en mis manos». Ella lo observó un largo rato, como si intentara medir el peso de sus palabras. Luego, sin decir más, tomó una jarra de agua y se la ofreció. «Entonces vivirás», susurró, «pero ahora ambos pertenecemos al mismo peligro». El fuego del rancho se reflejaba en sus ojos. Era una mirada que ya no temía, pero tampoco olvidaba. Thomas supo que, desde esa noche, su destino y el de ella quedarían atados como dos ramas bajo la misma tormenta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, más allá del horizonte, el comerciante que había vendido a Nalso observaba con su sonrisa podrida. «Reid», dijo para sí, escupiendo el polvo. «No sabes lo que has comprado». El desierto guardó silencio, pero el eco de la promesa quedó flotando en el aire. Ninguna libertad es gratuita. El sol cayó rojo sobre el horizonte, tiñendo el desierto de un resplandor de fuego. Thomas Reid estaba reparando la cerca cuando los perros comenzaron a ladrar. En el silencio inmenso de la tarde, ese sonido era una señal inequívoca. Alguien se acercaba. Dejó el martillo, tomó la escopeta y subió al porche. En la distancia, un grupo de jinetes levantaba una nube de polvo. Nalso salió de la casa, el cabello suelto, el rostro iluminado por la luz oblicua del crepúsculo. Bastó una mirada entre ambos para entender que el peligro había regresado. «¿Son los mismos hombres?», preguntó ella. Thomas entornó los ojos. «No, son peores». El que encabezaba al grupo era el comerciante. Su sombrero ladeado ocultaba la sonrisa retorcida de quien huele dinero y venganza. Tras él, 4 hombres de aspecto brutal, cazadores de recompensas. En sus rostros había polvo, sudor y codicia. «Reid», gritó el comerciante tirando de las riendas. «Sabía que la tenías aquí. Esa india es mía». Thomas bajó del porche firme, sin apartar la vista. «No es de nadie, ni tuya ni mía». El hombre rió. «No te hagas el santo. Pagaste por ella como yo la compré antes, y el ejército ofrece más por su cabeza viva que muerta». El granjero apretó la mandíbula. «Entonces tendrás que matarme para llevártela». El comerciante escupió y levantó la mano. Sus hombres se dispersaron alrededor del rancho, rodeándolo como lobos. Nalso retrocedió un paso, pero no por miedo. Observaba el terreno, midiendo distancias, buscando el viento. Había sobrevivido a cacerías peores. De pronto un disparo rompió el aire. La bala se incrustó en el poste del porche, a centímetros del rostro de Thomas. «Atrápenlos», rugió el comerciante. El caos estalló. El granjero disparó al suelo, levantando una nube de polvo que cegó a los caballos.
Corrió hacia el establo. Nalso, ven conmigo. Ella ya estaba allí, sacando una vieja carabina del interior. Tú me enseñaste que soy libre, dijo. Ahora te enseñaré lo que eso cuesta. Disparó. Uno de los cazadores cayó, los demás se agacharon tras las rocas. Los gritos resonaron como ecos en una caverna. Thomas cargó el rifle con las manos temblorosas. El hombro aún le dolía de la herida anterior. Una bala rozó la puerta, otra atravesó el techo. Entonces el cielo rugió. Una tormenta de verano se levantó con violencia, el viento arrastrando arena y lluvia como cuchillas. Los relámpagos iluminaban los rostros de los hombres, distorsionándolos como espectros. El comerciante gritó órdenes, pero sus palabras se perdían entre el rugido del viento. Nalso tomó a Thomas del brazo. Debemos irnos. El desierto nos protegerá. Él la miró, empapado, el cabello pegado al rostro. No conozco otro hogar. Entonces haz de mí tu hogar, respondió ella, mirándolo con intensidad. Mientras vivas, el camino te recordará. No esperó respuesta. Corrió hacia el corral, liberando los caballos. Thomas la siguió, el corazón latiendo como tambor de guerra. Montaron y galoparon hacia el norte, bajo la cortina de lluvia. Los truenos estallaban sobre sus cabezas, y los rayos pintaban el desierto con destellos blancos. El comerciante y sus hombres los persiguieron, pero la tormenta se volvió su enemiga. El viento levantó remolinos de arena que cegaban los ojos, los caballos se desbocaron, y pronto los gritos se mezclaron con los rugidos del cielo. Thomas y Nalso cabalgaron hasta que la noche los tragó. Cuando por fin se detuvieron, estaban empapados, exhaustos, cubiertos de barro. Se refugiaron bajo una formación de rocas, donde el agua goteaba desde lo alto. Thomas se llevó la mano al hombro herido, la sangre volvía a manar. Nalso rasgó parte de su manta y lo vendó con cuidado. No hables, le ordenó, deja que la lluvia te limpie por dentro. Él la observó en silencio. Había algo en su rostro que le recordaba al primer amanecer después de un largo invierno. Eres más fuerte de lo que imaginé, dijo. No, respondió ella con suavidad. Solo aprendí a no morir. El viento soplaba entre las grietas de la piedra como una voz antigua. Thomas sintió el calor de sus manos sobre la piel y por un instante el dolor desapareció. Afuera el desierto rugía. Dentro, el silencio se volvió un refugio. Cuando la tormenta comenzó a ceder, Nalso se asomó. A lo lejos, entre los relámpagos, distinguió antorchas. «Nos siguen», susurró. Thomas intentó levantarse, pero ella lo detuvo. «Descansa. Si los espíritus quieren que vivamos, esta noche nos cubrirán con su sombra». Él cerró los ojos rendido. Ella permaneció despierta, mirando las luces que danzaban en la distancia. Sabía que el amanecer traería más peligro, pero también sabía que por primera vez desde la caída de su pueblo no estaba sola. La tormenta había dejado un silencio denso, casi sagrado. El amanecer llegó cubierto por una neblina rojiza que hacía brillar el desierto como si el suelo ardiera por dentro. Thomas despertó entre espasmos, con la camisa pegada al cuerpo y el hombro ardiendo. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo la voz de Nalso, suave y firme, lo trajo de regreso. «No te muevas», dijo ella, moliendo hierbas sobre una piedra plana. «La bala no tocó el hueso, pero la fiebre te va a consumir si no bebemos agua pronto». Thomas intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a volver a caer. El cielo giraba sobre su cabeza como una rueda de fuego. «¿Dónde estamos?» «En la garganta del coyote», respondió Nalso. «Nadie nos encontrará aquí. Los espíritus no dejan pasar a los hombres que no creen en ellos». El granjero observó su rostro, el cabello negro pegado a las sienes, las manos ágiles, la mirada concentrada. Había algo en ella que no pertenecía a este mundo. «¿Cómo sabes tanto del desierto?» Ella sonrió apenas. «El desierto es mi casa. Conozco sus heridas y sus consuelos. Tú solo ves arena, pero yo veo los caminos del agua y las voces que el viento guarda». Thomas quiso responder, pero un acceso de tos le impidió hablar. La fiebre lo estaba consumiendo. Nalso mojó un paño y lo colocó en su frente. «Duerme. Si los dioses quieren que vivas, me dejarán oír tu respiración cuando despierte el sol». El sueño lo arrastró a un lugar sin tiempo.
Soñó con su esposa muerta, vestida de blanco, junto al pozo de su rancho. Le sonreía, pero sus ojos eran los de Nalso. «Despierta, Thomas», le susurraba. «Aún no terminaste de pagar lo que debes». Despertó al caer la tarde. El calor era insoportable. Nalso estaba de pie sobre una roca, mirando hacia el oeste. «Hay buitres», dijo sin volverse. «Eso significa que los cazadores están cerca». Thomas intentó levantarse. «No puedo dejar que te atrapen». «Calla», le ordenó con dulzura. «No puedes ni mantenerte de pie. Yo te llevaré hasta el arroyo». «No llegarás», murmuró él. «Soy demasiado peso». Ella lo miró con una mezcla de ternura y fastidio. Los hombres blancos siempre creen que pesan más que la tierra. Lo ayudó a caminar apoyado en su hombro. Avanzaron despacio entre rocas y cactus mientras el sol los golpeaba con su furia silenciosa. La herida de Thomas sangraba de nuevo y cada paso parecía una batalla perdida. Nalso no se quejaba. Su respiración era rítmica, como una oración. Al llegar al arroyo, un hilo de agua escondido entre piedras lo recostó a la sombra de una sabina y comenzó a lavar la herida con cuidado. Thomas gimió, pero no apartó la vista de ella. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. Nalso lo observó seria. «Porque en tus ojos hay dolor, pero no odio, y un hombre sin odio merece otra oportunidad». Ella le dio de beber. El agua tenía sabor a cobre y polvo, pero le supo a vida. Nalso comenzó a cantar en su lengua, una melodía que parecía hecha de viento y fuego. «¿Qué significa?», preguntó Thomas. «Es el canto del regreso. Mi pueblo lo entonaba cuando alguien estaba entre los vivos y los muertos. Para que su espíritu no se pierda». El granjero cerró los ojos. La voz de ella lo envolvió como una manta tibia. Cuando el canto terminó, el aire del desierto parecía diferente, más limpio, como si algo invisible los hubiera bendecido. Esa noche encendieron una hoguera pequeña. Thomas, débil, apoyó la espalda contra una roca. Nalso se sentó frente a él, observando el fuego. «Tu gente mata para no recordar», dijo ella con calma. «La mía canta para no olvidar». Thomas la escuchó en silencio. «Yo también he olvidado demasiado». «Entonces canta», replicó ella, «aunque sea con el corazón». Él sonrió, exhausto. «No sé cantar». Nalso tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Empieza aquí», susurró. Por un instante, todo el universo pareció reducirse a ese contacto. Dos almas heridas, unidas por la necesidad de seguir respirando. El viento se volvió tibio y el fuego reflejó en sus ojos algo más que supervivencia. Pero el desierto no concede paz sin costo. En la lejanía, una antorcha brilló como una estrella maldita. Los cazadores habían encontrado el rastro. Nalso se levantó, apagó el fuego con arena y cargó el rifle. «Aún no has terminado de pagar lo que debes, Thomas Reid», dijo con voz baja. «Pero esta noche, el desierto decidirá si te perdona». La noche cayó como un manto de hierro. El aire olía a lluvia vieja y a miedo. Thomas Reid dormía con la fiebre ardiéndole en la frente cuando Nalso lo escuchó. El sonido del metal rozando una roca, el crujir de una rama bajo una bota. El desierto no mentía, alguien se acercaba. Se levantó sin hacer ruido, tomó el rifle y apagó la hoguera. La oscuridad los cubrió por completo. A lo lejos, entre las sombras, vio moverse tres figuras. Los cazadores venían sin caballos, avanzando con sigilo, guiados por la luz tenue de la luna. Nalso respiró hondo, sentía el pulso del desierto en la piel. Su pueblo le había enseñado que en cada grano de arena dormía un espíritu y que todos despertaban cuando la sangre iba a ser derramada. Thomas abrió los ojos, confuso. «¿Qué pasa?» «Nos encontraron», susurró ella. «Quédate quieto». Él intentó incorporarse, pero la herida le robó las fuerzas. «Dame el rifle», pidió. «No dejaré que te maten por mi culpa». Nalso negó con la cabeza. «Si muero esta noche, moriré libre. Pero tú, granjero, aún le debes algo al amanecer». Se arrastró hasta una roca, apoyó el rifle y esperó. El primer cazador apareció entre los matorrales. Su rostro era una máscara de sudor y polvo. Avanzó unos pasos y levantó la linterna. «Reid», gritó.
Sabemos que estás aquí. Entréganos a la India y te dejaremos vivir. El silencio fue su única respuesta. Otro hombre se adelantó empuñando una escopeta. Vamos, muchacha, no hagas esto más difícil. Su voz tenía ese tono de crueldad satisfecha que solo los cobardes saben usar. Tu raza se acabó. No vale la pena morir por un blanco. El corazón de Nalso golpeó como un tambor. Sus ojos brillaron con la luz de la linterna. Disparó. El cazador cayó de rodillas, sorprendido antes de desplomarse en la arena. Los otros dos respondieron con fuego. Las balas silbaron, rompiendo el aire. Thomas se arrastró hacia ella, jadeando. «Corre», gritó. No respondió ella. El desierto no corre. Espera, se movió como un fantasma entre las rocas. Un disparo, luego otro. El eco se extendió por los cañones cercanos, rebotando entre las paredes de piedra. El segundo cazador cayó con un grito que se perdió en la noche. El último, el líder, retrocedió. Era el mismo que había disparado en el rancho. Su voz sonó como veneno. «Te mataré, lenta india. Haré que él lo vea». Thomas, tambaleante, se incorporó y levantó su arma. La sangre le corría por el brazo, pero en sus ojos había fuego. «No la toques», dijo con voz ronca. «No te atrevas». El hombre rió, confiado. «Ni siquiera puedes sostener esa escopeta». Pero el disparo llegó antes que la burla terminara. El cazador cayó de espaldas, el eco de su cuerpo retumbando en la roca. El silencio volvió, espeso, definitivo. Nalso corrió hacia Thomas, que cayó de rodillas. Lo sostuvo entre sus brazos, presionando la herida. «No te duermas», suplicó. «No todavía». Él sonrió, débil. «Eso era un ruego, Nalso». «Era una orden», respondió, y sus ojos se humedecieron. La noche parecía infinita. El viento levantó la arena, cubriendo los cuerpos de los cazadores como si el desierto mismo los reclamara. Nalso lo miró con un extraño respeto. «El desierto decide quién muere», susurró, «y esta vez decidió por nosotros». Thomas intentó hablar, pero la fiebre le nubló la vista. Ella lo recostó junto al fuego que recién encendía, alimentándolo con ramas secas. «Escucha», le dijo. «Cuando era niña, mi madre me contó una historia. Los dioses del polvo no aman a los fuertes ni a los bellos. Aman a los que resisten. Quizás por eso aún respiras». Él la observó en silencio, el rostro iluminado por las llamas. «¿Y tú, por qué resistes?» Nalso lo miró con ternura que dolía. «Porque quiero ver cómo termina tu historia». El fuego crepitó, la arena dejó de moverse. Thomas tomó su mano, temblorosa, y la llevó a su pecho. «Entonces quédate, aunque el mundo se acabe». Ella asintió, apenas un gesto. En el horizonte el cielo comenzaba a clarear. El primer rayo del amanecer tocó los cuerpos de los muertos y luego los rostros de los vivos. Y entre ellos, en ese instante sagrado, no había amo ni esclava, ni blanco ni apache, solo dos almas que habían sobrevivido a la misma noche. El amanecer llegó con un aire nuevo, más limpio, más leve. El desierto parecía haber olvidado la violencia de la noche anterior. Solo quedaban los cuerpos de los cazadores, medio cubiertos por la arena y el olor a pólvora disolviéndose con el viento. Nalso observó en silencio mientras el sol subía por encima de las colinas. «Ellos volverán», murmuró. «Siempre hay más hombres que desean oro o venganza». Thomas, aún débil, intentaba encender un fuego pequeño. «Entonces busquemos un lugar donde el desierto no hable tanto», dijo con una sonrisa cansada. Ella lo miró sin responder. Había aprendido a desconfiar de la esperanza, pero en sus ojos oscuros algo se suavizó. «Conozco un sitio», susurró, «un valle donde el agua corre entre las piedras y las águilas hacen su nido». Pasaron el día caminando hacia el norte. Thomas se apoyaba en un bastón improvisado. Nalso cargaba la mayor parte del peso. No se quejaba. El viento soplaba cálido y el sol los acompañaba con una luz dorada, como si el cielo los estuviera perdonando. Al caer la tarde llegaron al valle. Era un rincón escondido entre las montañas, protegido por muros de piedra rojiza y cubierto de matorrales y flores silvestres. Un arroyo transparente serpenteaba por el centro, reflejando el color del fuego. Thomas se detuvo maravillado.
Nunca pensé que el desierto pudiera tener un corazón tan verde. Nalso lo observó con una leve sonrisa. El desierto guarda sus secretos para los que no lo temen. Construyeron un refugio con ramas y piedra. Thomas, aún herido, apenas podía levantar peso, pero insistía en ayudar. Ella lo dejó hacer. Esa noche, bajo un cielo inmenso, encendieron una hoguera. El silencio los envolvía, pero no era el silencio de la soledad. Era un silencio que curaba. Thomas miró el fuego, pensativo. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, dijo. Decía que si uno cuida lo que siembra, la tierra nunca te abandona. Pero el año que ella murió, todo se secó. Desde entonces no he plantado nada. Nalso lo escuchó con calma. La tierra no te abandonó, Thomas Reed. Solo te esperaba. Él levantó la mirada. ¿Y tú, qué esperas? Ella bajó los ojos. Sueño con mi madre. Cada noche la veo de pie junto al fuego, con el rostro pintado de rojo. Me llama por mi nombre, pero cuando intento alcanzarla, el fuego la cubre, y entonces despierto. El viento sopló, moviendo las brasas. ¿Qué te dice?, preguntó él. Nada, respondió ella, pero sé lo que quiere decirme, que el espíritu de mi pueblo no se ha ido, que debo recordar quién soy, incluso si soy la última. Thomas asintió lentamente. Yo también soy el último, confesó. No tengo familia, ni tierra, ni nombre que alguien recuerde. Entonces los dos somos fantasmas, dijo ella con una leve sonrisa. El silencio se llenó de algo invisible, una corriente suave que los unía sin palabras. El fuego iluminó sus rostros y por un instante parecieron dos almas antiguas, reencontradas después de 1000 vidas. Nalso extendió su mano. Mañana iremos al manantial. Allí el agua canta, te curará la herida. Thomas tomó su mano con delicadeza. No sé si creo en esas cosas, Nalso. No necesitas creer, dijo ella. Solo respirar, el desierto hará el resto. Esa noche durmieron junto al fuego. Nalso soñó con su madre, pero esta vez no la llamaba. Solo la miraba desde el otro lado de las llamas, serena, y detrás de ella un campo de flores rojas se extendía hasta el horizonte. Cuando despertó, el amanecer ya teñía el cielo de rosa y oro. Thomas dormía aún, la respiración tranquila, sin fiebre. Ella lo observó en silencio largo rato, como quien contempla algo que teme perder. Luego se levantó, recogió agua del arroyo y se la vertió en las manos. Gracias, murmuró al viento, por no llevártelo todavía. El día comenzó de nuevo, y por primera vez desde que el fuego arrasó su aldea, Nalso sintió que el mundo aún podía renacer. El valle despertó con un canto de agua y luz. Thomas se había levantado temprano. El aire fresco le devolvía el aliento, y la herida, aunque aún dolía, ya no ardía como fuego. Nalso lo observaba desde la distancia mientras él intentaba arreglar una cerca improvisada. Era la primera vez que lo veía sonreír. No pensé que los hombres blancos supieran reconstruir con tanta paciencia, bromeó ella, dejando caer unas ramas junto al arroyo. Él la miró, divertido, y yo no sabía que las mujeres apaches podían reírse. Nalso bajó la mirada, pero en sus labios se dibujó una sonrisa pequeña, casi invisible. No nos reímos mucho. El mundo nos enseñó que hacerlo puede costar caro. Thomas dejó las herramientas y caminó hacia ella. Aquí nadie va a quitártela, ni tu risa ni tu nombre. Ella lo miró en silencio, y durante un instante el viento se detuvo. El sol iluminó sus rostros, y en ese reflejo dorado algo cambió. El granjero y la guerrera ya no eran fugitivos, eran dos almas suspendidas en el mismo soplo de eternidad. Pasaron los días construyendo su pequeño refugio. Juntos levantaron una choza de piedra y barro, rodeada de flores silvestres. Thomas enseñó a Nalso a plantar maíz. Ella a cambio le mostró cómo leer el cielo. Cuando el halcón blanco aparece al amanecer, le explicó, el espíritu de los que amamos vuelve a visitarnos. Es señal de bendición. Una mañana, mientras el sol nacía entre los cerros, el grito de un halcón resonó sobre el valle. Ambos alzaron la vista. El ave giraba en círculos, majestuosa, con las alas abiertas como si quisiera cubrirlos del mundo. Mira, susurró Nalso. Él ha vuelto. Thomas entrecerró los ojos. ¿Quién? El guardián de mi pueblo, respondió.
A veces toma forma de halcón para recordar que aún hay fuego en la sangre apache. El halcón descendió un instante, planeando sobre ellos, y luego se perdió entre las nubes. Thomas sintió un escalofrío. ¿Y qué significa eso? Nalso le tomó la mano. Significa que los dioses te han aceptado, Thomas Red, que el desierto te escucha. Esa tarde, la luz cayó tibia sobre el valle. Thomas cortaba leña mientras Nalso molía semillas junto al fuego. El humo subía lento como un rezo. Él la observó con una quietud que no sabía explicar. No era deseo ni culpa, era reconocimiento, como si la hubiera visto antes, en otro tiempo, bajo otra forma. Cuando te miro, dijo al fin, siento que todo lo que viví antes de encontrarte era solo espera. Nalso detuvo sus manos. El amor también puede ser una profecía, murmuró, pero las profecías siempre piden un sacrificio. Thomas se acercó sin miedo. Entonces que el sacrificio sea mío. Ella lo miró largo rato, hasta que el viento sopló entre ellos, llevando el olor del fuego y de las flores secas. El sacrificio no lo elige el corazón, Thomas, susurró, lo elige el cielo. La noche los envolvió con su manto azul, encendieron el fuego, y mientras las llamas bailaban, Nalso comenzó a cantar. Su voz era profunda, antigua, llena de ecos. Thomas no entendía las palabras, pero las sentía. Hablaban de vida, de agua, de perdón. Cuando el canto terminó, el viento trajo el grito lejano del halcón. Ambos levantaron la vista. En lo alto, contra el resplandor de la luna, el ave trazaba un círculo perfecto sobre ellos. El guardián aprueba, dijo ella con una sonrisa leve. Thomas se acercó y tomó su rostro entre las manos. No hubo promesas ni palabras, solo el silencio del fuego y la respiración compartida. El primer beso llegó como llega la lluvia en el desierto, lento, inevitable, bendito. La noche se llenó de luz y el halcón desapareció entre las estrellas. Al amanecer, cuando Thomas despertó, Nalso aún dormía junto a él, su cabello extendido como un río oscuro sobre la manta. Afuera, el valle resplandecía bajo un cielo limpio. El granjero se levantó, miró hacia el horizonte y sintió por primera vez en muchos años que pertenecía a un lugar. A lo lejos, el halcón blanco volvió a cruzar el cielo, como una firma de los dioses sobre su historia. El sol nacía lento entre las montañas y el valle parecía dormido bajo un velo de calma. Thomas recogía agua del arroyo cuando escuchó un sonido que heló el aire, el galope distante de varios caballos. No era el andar libre de los viajeros, sino el ritmo marcado de un pelotón. Dejó caer el balde. Nalso salió de la choza, el cabello suelto, los ojos alertas. ¿Lo escuchas?, preguntó. Él asintió, el rostro endurecido. El ejército. Nos encontraron. Durante un instante, ninguno habló. El viento soplaba suave, casi con compasión. Thomas sintió un peso en el pecho. Sabía que esta vez no podrían huir. La herida lo había debilitado y ella no lo abandonaría. «Tienes que irte», dijo al fin. «Ahora». Nalso lo miró con una calma que dolía. «No, escúchame», insistió. «Yo puedo distraerlos, llevarlos hacia el sur. Tú cruza las montañas y sigue al halcón. Él te llevará al territorio de tu gente». Ella negó con la cabeza. «No tengo gente, solo te tengo a ti». Thomas se acercó, tomando su rostro entre las manos. «Nalso», su voz se quebró. «Si te atrapan, te matarán. Si me quedo contigo, te condeno». Ella apretó sus manos contra su pecho. «¿Y qué es la vida sin el alma que la sostiene?». El silencio del desierto los envolvió. A lo lejos, el polvo levantado por los caballos ya se alzaba como una nube dorada. Thomas respiró hondo. «Cuando era niño», dijo, «mi madre me contaba que los hombres mueren 2 veces. La primera cuando el cuerpo cae, la segunda cuando se olvida su nombre. No permitiré que tu nombre se pierda». «¿Y tú?», preguntó Nalso. «¿Quién recordará el tuyo?». Él sonrió cansado. «Tú, eso me basta». Nalso comprendió entonces que no había forma de detenerlo. Su destino era quedarse, enfrentarlos, comprarle tiempo a su libertad. Se miraron largo rato, como si quisieran memorizar cada detalle.
la línea del rostro, la sombra del fuego en los ojos, la respiración compartida. El viento se levantó de pronto, levantando polvo y hojas secas. El halcón blanco apareció en el cielo, girando sobre ellos. Nalso lo miró con lágrimas contenidas. El guardián nos observa, sabe lo que vas a hacer. Thomas la besó en la frente. Entonces dile que cuide de ti cuando yo no pueda. Ella lo abrazó con fuerza, temblando. Prométeme que si el cielo te recibe me esperarás. Te esperaré, susurró él. Entre las estrellas donde el desierto termina. Se separaron. Thomas tomó el rifle, el sombrero y la vieja medalla de su padre. Caminó hacia el sur, sin mirar atrás. Nalso lo siguió con la vista hasta que su figura se perdió entre el polvo. Horas después, el sonido de los disparos resonó en la distancia. El eco rebotó en las montañas y se deshizo lentamente como un suspiro. El halcón blanco voló bajo, rozando las rocas, y luego ascendió hasta perderse en el cielo azul. Nalso cayó de rodillas junto al arroyo. No lloró, solo dejó que el agua corriera entre sus dedos, arrastrando el polvo y la sangre invisible del sacrificio. Tu nombre no se perderá, murmuró. El viento lo llevará y el sol lo repetirá cada mañana. El día pasó y con la noche llegó un silencio profundo, más allá del dolor. El fuego aún ardía en el refugio, pequeño, constante. Nalso lo alimentó con ramas secas y comenzó a cantar. Era el mismo canto que le había enseñado a Thomas, el de los que caminan entre la vida y la muerte. Su voz se elevó hasta las estrellas, cruzando el desierto, hasta donde el halcón giraba en círculos invisibles. El fuego crepitó una última vez, como si respondiera, y en ese instante, entre el murmullo del viento, Nalso creyó escuchar su voz. Sigue el amanecer. Donde florezca el maíz, allí estaré. Ella cerró los ojos y sonrió, con el rostro vuelto hacia el cielo. El amor, comprendió, no siempre vence, pero cuando es verdadero, nunca muere. El amanecer llegó silencioso, sin pájaros, sin viento. Nalso despertó junto al fuego apagado. Durante un momento no recordó dónde estaba. El valle parecía otro, vacío y sagrado. El aire tenía un olor distinto, mezcla de ceniza, tierra mojada y flores que no había visto antes. Se levantó lentamente. El sol rozaba los cerros, tiñendo las piedras de rojo. El arroyo seguía corriendo, pero ahora su murmullo tenía ritmo como un canto lejano. Thomas, susurró, ¿sigues aquí? El viento respondió suave, moviendo una rama caída que rozó su hombro. Nalso cerró los ojos. Sintió algo cálido en el pecho. No era tristeza, ni siquiera esperanza, era presencia. Caminó hasta el borde del valle. Desde allí se veía el rastro de humo al sur, donde el ejército había pasado. Nada quedaba, solo el silencio. Y sin embargo, en ese silencio el mundo parecía más vivo que nunca. Pasaron los días. Nalso no huyó. Recolectó lo que quedaba de las semillas que Thomas había guardado, las que él decía que eran el alma de la tierra. Con manos firmes cavó la tierra junto al arroyo y las plantó una a una. Que crezcan donde cayó tu sombra, dijo. Que el maíz te recuerde cada mañana. Durante semanas trabajó sin descanso. El sol la quemaba, el viento le rajaba los labios, pero ella seguía. A veces, cuando el cansancio la vencía, se tendía sobre la tierra y hablaba con él. Le contaba historias, le cantaba los cantos de su madre, y en las noches escuchaba el crujir del fuego, convencida de que una respiración la acompañaba entre las brasas. Una tarde, mientras recogía leña, el halcón blanco regresó. Volaba bajo, girando sobre el campo recién sembrado. Nalso levantó el rostro y sonrió. ¿Vienes a vigilarme o a traerme noticias? El ave descendió hasta posarse en una roca cercana. Sus ojos brillaban como si contuvieran el fuego del sol. Entonces Nalso comprendió. No era solo un mensajero, era Thomas, o su eco, o lo que quedaba de su alma. Prometiste esperarme donde floreciera el maíz, dijo ella. El halcón alzó el vuelo, dejando tras de sí una pluma blanca que cayó a sus pies. Nalso la tomó y la guardó sobre el corazón. Esa noche, cuando encendió el fuego, juró no volver a huir. Su vida sería semilla y guardia. Sería el eco que no se apaga. Los meses pasaron. El desierto poco a poco comenzó a cambiar.
Donde antes solo había polvo, brotaron tallos verdes y junto al arroyo crecieron flores de tonos imposibles, rojos, naranjas, dorados. El valle se convirtió en un oasis escondido, un lugar donde el viento hablaba con voz humana. Nalso envejeció allí. Nunca volvió a ver a los hombres del ejército, ni a otros apaches, pero su refugio se llenó de animales y cada primavera el halcón regresaba. Una mañana al despertar, encontró el campo cubierto de maíz maduro. Las hojas se mecían con el viento, produciendo un murmullo que parecía una canción. Nalso caminó entre las plantas, acariciando los tallos. «Mira lo que hicimos, Thomas», susurró. «Dijiste que la tierra nunca abandona lo que se siembra con amor». El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Durante un instante, creyó ver su figura entre los maizales, el sombrero, la mirada tranquila, la sonrisa cansada. No tuvo miedo. «Ya estás aquí», dijo ella. El viento se detuvo y el aire se volvió dorado. El halcón blanco descendió una última vez, posándose en el maíz más alto. Sus alas se abrieron como un manto sobre el campo. El mundo parecía contener la respiración. Nalso cerró los ojos, sintió la arena tibia bajo los pies, el sol en el rostro y una calma tan honda que parecía venir de otra vida. Cuando los volvió a abrir, el halcón ya no estaba, solo quedaba el maíz danzando al ritmo del viento. Y así supo que el amor no termina, solo cambia de forma. A veces es fuego, a veces es aire y a veces florece donde nadie creía que algo pudiera crecer. Ahora que el tiempo se ha vuelto polvo y los nombres se disuelven como ríos en el horizonte, vuelvo a ti, Nalso, no con el cuerpo, sino con el aliento que mueve las hojas, con el rumor que nace del maíz cuando el sol cae sobre el valle. Soy el viento que roza tu rostro, soy la sombra que duerme a tus pies cuando el fuego se apaga. Recuerdo la primera vez que te vi, tus muñecas atadas, tu mirada firme, el desierto ardiendo detrás de ti. Creí que te había comprado con monedas, pero eras tú quien me compraba el alma con tu silencio. Después llegó el fuego, la tormenta, la herida, y entre la sangre y el polvo aprendí que la libertad no es huir, sino quedarse junto a quien te enseña a mirar el mundo sin miedo. Ahora lo entiendo, no morí aquella mañana en que el sol me encontró entre la arena, solo cambié de forma. Me quedé en el aire que respiras, en el agua que tocas, en el fuego que te acompaña cada noche. Mi voz vive en los cantos de las piedras y mi nombre se pronuncia cada vez que el viento sopla desde el sur. Tú seguiste sembrando, Nalso. Te vi plantar con las manos heridas, hablar con la tierra, cantar al maíz como si fuera un hijo. Te vi llorar cuando el halcón regresaba y sonreír cuando el valle floreció. Yo estaba allí, en cada hoja que temblaba, en cada llama que resistía al viento. Dicen que el amor es un lazo que une dos destinos, pero el nuestro no fue un lazo, fue un fuego que purificó la tierra, quemó el miedo, la culpa, la distancia, y en sus cenizas nació algo que no necesita cuerpo, ni nombre, ni tiempo. Ahora, desde donde el cielo toca la arena, te miro caminar entre los campos. Tu cabello se ha vuelto gris, pero tus ojos aún guardan el reflejo del amanecer. El maíz crece alto, dorado, y los niños del viento, esas criaturas que nacen de la memoria y la esperanza, corren a tu alrededor. Cada vez que uno de ellos ríe, el mundo vuelve a empezar. No temas al silencio. El silencio es la voz del mundo cuando reza. Y cada noche, cuando el fuego canta y las brasas dibujan figuras en la oscuridad, yo te hablo. Te digo que el amor no muere, que lo que fue sembrado con el alma nunca se seca. Algún día, cuando el último grano de maíz caiga al suelo y las montañas vuelvan a llamarte, nos veremos otra vez. Te reconoceré por tu risa, por la pluma blanca en tu pecho, por el brillo que la vida nunca logró apagar. Caminarás hacia mí sin prisa, el halcón volará sobre nosotros y el desierto por fin guardará silencio. Entonces entenderemos que no éramos un hombre y una mujer perdidos, sino dos fragmentos del mismo espíritu que buscaba su forma en la arena. Tú serás la raíz, yo el viento, y juntos seremos el canto que atraviesa los siglos. Cuando alguien pase por este valle y vea las flores crecer donde antes solo hubo fuego,
Tal vez escuche un susurro, será mi voz, o la tuya, o las dos mezcladas, diciendo, el amor no muere, solo cambia de nombre, y así seguirá el mundo girando sobre la memoria de lo que fuimos. El maíz crecerá, el viento hablará, y el desierto recordará eternamente al granjero solitario y a la última mujer apache que florecieron juntos donde nadie creía que algo pudiera vivir.